Bien, muy buenos días. Vamos a empezar la quinta clase del curso de Neuropsicología del Adulto Mayor. Bienvenidos a los que nos están siguiendo a través de HTV Televisión. También a todos los presentes al curso. Nuevamente empezamos las actividades esta semana. Hoy tenemos 3 clases. La primera clase que corresponde en realidad a la cuarta clase del curso de Neuropsicología del Adulto Mayor. Luego la quinta clase del curso de Introducción a la Psicopatología y terminamos finalmente con la quinta clase también del curso de Pruebas Neuropsicológicas. Bien, vamos a arrancar entonces con el curso de Neuropsicología del Adulto Mayor. En esta cuarta clase nos toca revisar las funciones ejecutivas, haciendo un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos revisado lo que son los antecedentes de la neuropsicología del adulto mayor. Hemos también visto la importancia de la neuropsicología en el trabajo con las personas adultas mayores. Hemos empezado a revisar lo que son las funciones neuropsicológicas y para eso hemos utilizado la clase anterior para hacer una descripción de lo que son las funciones cognitivas. Ahora empezamos con las funciones ejecutivas y el día jueves haremos las funciones motoras, con lo que revisaremos de manera detallada las 3 funciones que corresponden al concepto de funciones neuropsicológicas. Bien, comentarles en primer lugar que realizar este trabajo de diapositivas ha significado para mí un tiempo de mucha satisfacción en la medida en que me ha permitido revisar y buscar para todos ustedes los aspectos más importantes de lo que es el origen de estas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas van a ser entendidas como aquellas funciones que nos van a permitir en realidad interactuar, por tanto son fundamentales y las vamos a ir revisando en su concepto a lo largo de este tiempo. En antecedentes históricos me he permitido mencionar lo que considero es tal vez lo más importante de este tema. En primer lugar, para entender las funciones ejecutivas nos tenemos que remontar a los trabajos de Jacobsen en 1936, que comienza a hacer las investigaciones en primates. Y muchas veces cuando pensamos en la investigación que se ha hecho con los animales, creemos que campos de acción como el nuestro no estarían del todo vinculados y esto debemos reconocer que es un error. Sí, la psicología animal tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo de la psicología humana. De ahí la definición de diccionario de psicología. Si usted consulta un diccionario, lo que usted va a encontrar es que la psicología es el estudio del comportamiento humano y animal. Y esta palabra de animal nos hace relación a cómo a lo largo de la historia y el desarrollo de las áreas y disciplinas en el estudio del comportamiento humano, nosotros, los investigadores y los científicos iniciales, han empezado trabajando precisamente en el estudio de animales. Entonces, es un aspecto que nosotros no debemos dejar de lado. Dentro de la psicología existe un área que es la etología, que por ejemplo es fundamental para el entendimiento y la comprensión de lo que son hoy en día los procesos cognitivos y el cerebro. Entonces, en 1936 tenemos a este autor. Luego nos encontramos con Luria, Alexander Romanov-Luria, lo hemos dicho ya en clases anteriores, considerado el padre de la neuropsicología moderna, que desde 1963 hasta aproximadamente el 1974 comienza a desarrollar un estudio que es uno de los más famosos que tiene y que permite plantear lo que hoy en día conocemos como las unidades funcionales. Luria menciona que hay 3 unidades funcionales y reconoce en la tercera unidad el asiento o el lugar donde se encuentran lo que él denominaría las acciones ejecutivas. El nombre de funciones ejecutivas no se lo debemos a
Luria. Sin embargo, sí se apoya en los estudios de Luria la posterior denominación de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas va a ser un término aportado por el doctor Joaquín Foster. En 1980 se cita como el momento histórico en que el término funciones ejecutivas es planteado y a partir de ahí utilizado en toda la literatura. Vamos a encontrar también a Lesac, Muriel Lesac, en 1983, que nos va a postular lo que es el funcionamiento ejecutivo, que lo vamos a revisar un poquito más adelante. También vamos a encontrar a Baddeley en 1986, que comienza ya los postulados de lo que son no solo la normalidad de estas funciones ejecutivas, sino fundamentalmente ya el estudio de la patología de las funciones ejecutivas, dando paso a lo que hoy en día conocemos como el síndrome desejecutivo, y que va a suponer obviamente una alteración en lo que se denominan los dominios cognitivos, como la planeación, organización de conductas, inhibición, perseveraciones y fluidez verbal. Veamos entonces que la autoría del término funciones ejecutivas se la vamos a deber a Joaquín Fuster en 1980. La divulgación de este término y todo lo que conlleva dentro de la neuropsicología se la vamos a deber a Muriel Lesac, pero el mérito va a ser, sin duda alguna, en la concepción teórica, en la conceptualización de esto que llamamos hoy funciones ejecutivas, a Alexander Luria años atrás, y esto ustedes lo pueden encontrar muy bien explicado en un libro de un neuropsicólogo muy contemporáneo, que es el doctor Portelano. Seguimos. Aquí tienen ustedes al doctor Foster. Este doctor va a dar el nombre, entonces, va a definir el término de funciones ejecutivas, junto con otros autores en 2002 y 2004, nos va a hablar de las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas que permiten el desarrollo de las habilidades que él llamaría metalingüísticas y las habilidades emocionales. Vamos a ver un poquito más adelante que entonces las funciones ejecutivas se dividen en dos tipos: las metalingüísticas y las emocionales. Con respecto a este doctor, y antes de pasar, tenemos un video precisamente de él. Vamos a subir a la plataforma todos los videos, así que no es necesario que intentemos captarlos ahora. Tenemos dos videos del doctor Foster, uno primero en el que él nos habla en una entrevista con el programa Redes, que tal vez ustedes lo han visto alguna vez. El programa Redes es un programa español muy conocido que ha funcionado durante 18 años de manera ininterrumpida y que lastimosamente ha llegado a su fin en televisión española, y que está dirigido por, en realidad, un gran comunicador que decidió introducirse en el mundo de las neurociencias y de las ciencias cuando Televisión Española le pide que haga un programa que inicialmente tenía que ser de economía, y él termina identificando esta como la gran oportunidad de comenzar a llevar la ciencia a los hogares. Entonces el gran mérito de Pousset va a ser precisamente el que dirige Redes, el poder llevar la ciencia a los hogares por primera vez de una manera pero tan extraordinaria, ¿no? Entonces vamos a ver, no creo que nos alcance a ver toda la entrevista porque dura como 20 minutos, pero vamos a ver un pedacito de esa entrevista y la van a tener ustedes en la plataforma para descargarla y verla completa en casa.
La red neuronal es la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Joaquín Fuster. Antes se pensaba que las ideas, los recuerdos o los conocimientos estaban alojados en distintos módulos cerebrales. El neurocientífico español afincado en los Estados Unidos, Joaquín Fuster, fue uno de los primeros en desafiar este concepto y proponer que la memoria surge de la interconexión de la gran red que es el cerebro. En este capítulo de Redes, Punset y Fuster charlan sobre la creación de los recuerdos y sobre los distintos tipos de memoria. También desarrollamos los 12 consejos del neurocientífico Paco Mora para mantener un cerebro saludable. Joaquín, vamos a ver, hay una cosa en materia de cerebro que me ha preocupado toda la vida y estoy seguro que nuestra audiencia estará encantada también de descubrir por fin qué es lo que nos pasa por dentro, ¿no? A mí me contáis los médicos y los físicos que efectivamente se me van muriendo las neuronas y sin embargo, oye, la memoria de una cara, de una persona, me queda forever, me queda para siempre. Puedo llegar a los 80 años y ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde se pone? ¿Dónde guardo este recuerdo en células que han muerto o desaparecido? En primer lugar, el motivo por el que una memoria es tan firme, tan sólida y tan duradera, el motivo principal son las circunstancias emocionales en que se adquirió la memoria en general. Ajá. Se forman firmemente con las emociones, con el clima emocional en que se adquieren las memorias. Además, en el curso de la vida se ejercitan estas memorias repetidamente. Luego hay otro factor importante, que es el tipo de memoria que queda. Hay muchas clases de memoria. Está la memoria semántica, más bien abstracta, del conocimiento. Luego está la memoria episódica, de los detalles de la vida, del nombre, de la cara. Se van ejercitando en el curso de la vida y así subsisten. Claro, al mismo tiempo se van debilitando algunas de estas conexiones. Y se pierden memorias, y se pierden neuronas, y se pierden sinapsis. Pero se van creando nuevas. Entonces, el truco para adquirir nueva memoria es el ejercicio del cerebro. Claro, yo a mis alumnos y en general a la gente siempre le digo, oiga, además del ejercicio físico, claro, porque les veo allí que hacen claro, su jogging no, es la gimnasia mental. Claro, claro. Digo, no se olviden de la gimnasia mental. Exactamente. Bien, hasta ahí. Vamos a poner enseguida el video de la entrevista sobre un libro que escribe el doctor Furtes, y es un libro que se llama Cerebro y Libertad. Es un libro que nos habla precisamente de cómo estas funciones ejecutivas son capaces de permitir la autonomía de este cerebro, ¿no? También es un video un poco largo de 12 minutos, así que solo vamos a utilizar los primeros 3 minutos hasta que yo le diga a Verónica, por favor. Empezamos ya con la primera cuestión y nos hacemos esta pregunta. ¿Tenemos los seres humanos verdadera libertad para decidir? Bueno, la disciplina de la neurociencia está estudiando los mecanismos cerebrales que acompañan a la toma de decisiones y, como les hemos anunciado, tenemos con nosotros a Joaquín Fuster, uno de los neurocientíficos españoles más prestigiosos. Sí, Joaquín Fuster es doctor en medicina y en filosofía y profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad de California en Los Ángeles. Es autor de varios libros publicados en inglés y ahora presenta en español Cerebro y Libertad, los cimientos cerebrales de nuestra capacidad para elegir
fruto, eso sí, de su larga experiencia clínica con discapacitados mentales. Hay que decir que el doctor Joaquín Fuster es el hermano del prestigioso cardiólogo Valentín Fuster. Muy buenas tardes, Joaquín, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas Bueno, tardes. leíamos en el prefacio del libro, en el prólogo, que su investigación se basa sobre todo en su experiencia clínica con personas con discapacidad mental. Aquí la pregunta, Joaquín, yo no sé si sería los problemas, es decir, un cerebro enfermo, ¿qué es lo que aporta a esto del estudio del libre albedrío? El enfermo, el cerebro enfermo, nos educa sobre la importancia de las funciones que se pierden con la enfermedad del cerebro. Hay ciertas partes del cerebro que naturalmente son más vulnerables que otras a defectos cognitivos o defectos emocionales. Y la corteza prefrontal, que es donde yo he trabajado durante medio siglo, es en realidad el órgano de la libertad, el órgano de la creatividad, y es la corteza que nos abre al futuro y que nos permite ajustarnos finamente al entorno que nos rodea. La corteza Prefrontal, sí, Aquí. sí, Aquí. casi una tercera parte de la... Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes verán, en esta exposición del doctor Fuster, cuando queremos pensar entonces en las funciones ejecutivas, una de las áreas de nuestro cerebro que primordialmente vamos a tener que conocer es precisamente el lóbulo frontal. Vamos a ver un poquito más adelante un cuadro que nos muestra estas funciones. Seguimos con este repaso histórico, importante conocerlo y además importante verlo. Creo que todos podemos recordar y podemos fijar mejor el conocimiento de alguien que no se representa solamente a través de una letra, que somos capaces de verle el rostro. Por eso van a ver ustedes que en el material que les vamos presentando siempre tratamos de ponerle el rostro a la persona como una manera de facilitar que todos ustedes puedan recordar el planteamiento de la persona a partir de recordar a la propia persona. Entonces no es un nombre, es una persona que dijo algo. Y tal vez lo que recordamos es a la propia persona. Esta es la doctora Muriel Lesac. Generalmente cuando pensamos en científicos, especialmente de los primeros que han desarrollado gran parte del conocimiento que actualmente tenemos, sí pensamos mayormente que se trata de varones, ¿no? Porque el varón ha estado mucho más en contacto con los avances científicos en el pasado. Pienso que en una gran cantidad de población, Lesac es varón, pero como ustedes ven, cuando hablamos de la doctora Lesac, estamos viendo a una mujer científica que ya en 1983 nos habla de esto que son las funciones ejecutivas nombradas por Fuster en 1980 y que nos da lo que es la contextualización de los 4 componentes de estas funciones ejecutivas. Tenemos por un lado lo que son las habilidades de formación de los objetivos, la planificación, llevar a cabo planes dirigidos y los objetivos y eficacia a la hora de actuar. Esto supone que, según esta autora, según esta científica, cuando pensamos en funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas suponen un trabajo organizado desde la planificación hasta la ejecución de aquello que uno se ha planteado. Por tanto, evidentemente es un complejo de habilidades, es un proceso superior, se llaman funciones ejecutivas, porque si yo les pregunto a ustedes quién es un ejecutivo, seguramente la respuesta de ustedes va a ser: el ejecutivo es el que hace las cosas, es el que decide, es el que toma la palabra, es el que vota por nosotros, es el que firma los documentos. Tenemos un poder ejecutivo que precisamente hace eso. Tenemos entre los estudiantes un ejecutivo que es el que nos representa, ¿cierto? Y entonces cuando utilizamos la palabra ejecutivo,
Lo ejecutivo supone alguien que es capaz de fundamentalmente decidir y resolver ambas cosas. Veamos, vamos a la siguiente. Esta es una clasificación que nos propone Tirapu en 2017 sobre lo que son las funciones ejecutivas y su definición. En las funciones ejecutivas, en la revisión de Tirapu, vamos a encontrar entonces la memoria de trabajo, la planificación, la toma de decisiones, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la multitarea, la ejecución dual, la flexibilidad verbal, y también encontraríamos elementos que tienen que ver con, en base a todos estos conceptos, finalmente la toma de decisión. Cuando hablamos de memoria de trabajo, nos vamos a referir fundamentalmente a la capacidad para utilizar la información. La memoria de trabajo va a ser la que utiliza la información que estamos captando a través de memoria sensorial y que no necesariamente almacena ese contenido. La memoria que almacena es la memoria a largo plazo, pero la memoria de trabajo es la que capta esa información a través de la memoria sensorial y la utiliza. Si la utiliza y no la necesita más, se produce como efecto el olvido. Si la usa y la va a seguir necesitando o la prioriza como algo necesario de guardarse, la almacena. Entonces pasa esta información a largo plazo. Vamos a la siguiente. ¿Por qué me he detenido en lo que es la memoria de trabajo? Porque sin duda alguna, esta memoria de trabajo es la que nos va a permitir el poder ejecutar todas nuestras acciones, el poder desarrollar nuestros pensamientos y el poder mantener nuestras emociones. Es esta memoria de trabajo o esta memoria de uso. Tenemos otra clasificación de lo que sería la actividad prefrontal asociada a las funciones ejecutivas en un libro de Ardila y otros autores que ustedes tienen en la pantalla. Ardila, ya sabemos, es un neuropsicólogo colombiano que desde mi punto de vista ha flameado muy alto la bandera de Latinoamérica en el campo de la neuropsicología. Es un autor, además, que se toma el trabajo de revisar a muchos otros autores. El doctor Ardila ha estado en nuestro país ya en 2 ocasiones, una primera ocasión hace más de 20 años, cuando se fundó la Sociedad Boliviana de Neuropsicología, el año 1996, y retorna después de 20 años, el año 2016, a esta ciudad, a Santa Cruz de la Sierra. Lo hemos tenido en esta universidad, también ha visitado la Universidad Privada de Santa Cruz y nos han dado una conferencia magistral en el auditorio principal de INEGAS, ¿no? Entonces, es un autor que siempre está en contacto con nuestro país. Él es miembro honorario de la Sociedad Boliviana de Neuropsicología y es un latinoamericano que debemos siempre recordar al momento de revisar postulados de esta disciplina. En esta revisión, ¿qué es lo que nos plantea Ardila en función a todo lo que ha podido leer en esa búsqueda de esta actividad prefrontal asociada? Esta actividad va a tener que ver con lo que es la programación de actividades motoras, por tanto, todo lo que significa programar nuestra ejecución de movimientos está situado en este lóbulo prefrontal y el lóbulo frontal. ¿Por qué no en uno solo? Y vamos a ver un poquito más adelante eso también. Porque en realidad en el cerebro las cosas no funcionan de manera aislada. Cuando habíamos repasado la primera clase, la parte de historia, decíamos que la gran crítica al localizacionismo había sido que precisamente no podemos conceptualizar el cerebro como un órgano en el cual se desarrollan solo partes, que tenemos que pensar en que el cerebro es un órgano en el que todo va a estar interconectado.
Entonces, además va a tener que ver con lo que es la inhibición de respuestas inmediatas, tan importante para, por ejemplo, en el uso cotidiano, ser prudente, ¿cierto? ¿Ustedes escucharon la expresión quisiera matarlo? ¿Cierto? ¿Alguien creen ustedes que mató alguna vez en ese momento? Bueno, sí, hay gente que lo hizo y salió mal, ¿no ven? Pero en general nosotros cuando utilizamos la expresión quisiera matarlo, no lo vamos a matar, ¿cierto? Porque hay una inhibición o una expresión de yo te daría o yo le daría un manazo o le daría un beso, que son cosas que tampoco haríamos, ¿cierto? No lo vamos a hacer, o sea, lo pensamos, pero no necesariamente lo hacemos porque hay una capacidad inhibitoria inmediata que nos obliga a contextualizar, que nos obliga a ubicarnos en la circunstancia. La abstracción, que tiene que ver con el poder comprender elementos que no son concretos como ¿cuál? El más famoso. ¿Cuál es el más famoso? Un elemento que no es concreto y que es famoso. Todo el tiempo lo utilizamos en todas nuestras conversaciones casi. El amor, ¿cierto? No hay manera de que ustedes me puedan materializar esto. Porque si alguno lo intenta y besa a una persona o abraza a una persona o no sé, le saca la lengua a una persona, saluda afectuosamente a una persona, eso es lo que acabo de decir, es un beso, un abrazo, un saludo afectuoso, pero no logra definir lo que es este concepto del amor. Entonces el amor, por ejemplo, es una abstracción. Y estamos en el mundo permanentemente en relación con estas abstracciones. Todo el tiempo las tenemos. La solución de problemas, que tiene que ver con las alternativas que una persona da ante una situación, en primer lugar, difícil, en segundo lugar, inesperada y en tercer lugar, que cuestiona, que dificulta, que molesta, incomoda a la persona. La regulación verbal del comportamiento, donde vamos a tener que referirnos a que, si bien es cierto que el lenguaje nos permite interactuar, las diversas y muchas formas de lenguaje, porque no tenemos una sola forma de lenguaje, sino muchísimas. La forma de vestirnos es un lenguaje, los colores que elegimos es un lenguaje, la manera en que nos paramos es un lenguaje, cómo caminamos es un lenguaje. Por eso se habla del lenguaje postural, el lenguaje gestual, ¿cierto? Más allá de solamente el lenguaje oral o el lenguaje escrito, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en la afirmación de que el lenguaje es más pequeño que el pensamiento. Y es por esta razón que no siempre podemos decir lo que pensamos. Muchas veces, y les pasa mucho a los enamorados, quieren decir algo y no les sale, ¿cierto? Entonces viene la famosa expresión, ¿cómo te digo? Y es como si estuviera buscando la manera de decirlo. Pareciera que encuentro una manera, pero me doy cuenta que no es eso exactamente lo que yo quiero decir. Y muchas veces nos disculpamos en nuestro discurso y le decimos a la persona, a ver, yo te voy a explicar, yo quiero decirte, pero no es esto exactamente lo que quiero decirte, es más o menos como esto. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque el lenguaje es un proceso, pero en mucho, porque está codificado de una determinada manera, en mucho más limitado que el pensamiento. Por eso hay veces que no encontramos palabras para decir algo, ¿cierto? No siempre encontramos la palabra justa para ese algo. Nos ha pasado a todos en distintos momentos de la vida. La reordenación de comportamientos de acuerdo a las consecuencias comportamentales que supone esta posibilidad de autorregularnos, esta posibilidad de ver qué es lo que estamos haciendo y si ese algo que estamos haciendo se debe mantener o debemos pensar en cambiar nuestra forma de comportarnos.
Tal vez la manera en que estoy hablando es muy fuerte, escucho mucho ceseo y entonces empiezo a modificar, a pronunciar menos la S, a alejar más el micrófono y voy entonces regulando ese comportamiento en función a esa retroalimentación casi en espejo de, por ejemplo, la cara de ustedes. ¿En qué momento yo hablaría más fuerte? Cuando yo viera rostros entre ustedes así, ¿no? Como cuando uno quiere que el oído se abra como en el dibujo animado, ¿no? Un oído enorme, porque no estás logrando escuchar. Hace un movimiento de cabeza primero y segundo cierra los ojos, ¿no? Como si cerrar los ojos me ayudara a escuchar mejor. Esos gestos en ustedes me retroalimentan como espejo para saber si, por ejemplo, me están escuchando muy bajo o no me están escuchando, ¿cierto? Y de esta manera nosotros vamos autorregulando todo lo que vamos haciendo en nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sociales. Tenemos también lo que es la adecuación de las conductas a las normas sociales y esto tiene que ver con la famosa convivencia. Es muy común escuchar, especialmente en poblaciones más jóvenes, tal vez jóvenes como ustedes, la expresión de, pero yo no vivo de nadie, ¿no? O sea, ¿a mí qué me importa? Eso no me afecta. A mí me importo yo y solo yo y nadie más que yo. O yo no puedo estar en función de los demás. Habría que realmente analizar si esto es verdaderamente así o en realidad esta normativa social no solo tiene el aspecto de encasillarnos un poco en ciertas normas y aunque nos rebelamos un poco a eso, a que no quiero yo que me obliguen a hacer nada, también tenemos que reconocer que si no existieran estas normas y cada cual se comportara de la manera que libremente se le ocurre, seguramente sería mucho más difícil la convivencia. Entonces, de este aspecto de la normatividad social, no debemos ver solamente el aspecto negativo de me están encasillando, me quieren estandarizar, me quieren encuadrar en algo, sino tal vez también ver el otro lado que supone el que dentro de una norma yo regulo mi comportamiento. Dentro de una norma yo respeto también el derecho del otro de también expresarse y ser como quiere ser, ¿no? Ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Por eso es una función ejecutiva muy importante. La habilidad para diferir el refuerzo, que tiene que ver de qué manera nosotros vamos a ser capaces de darnos cuenta de aquellas cosas que nos permiten de mejor manera, por ejemplo, interactuar y comenzar a utilizarlas como parte de nosotros mismos. La capacidad que tiene el ser humano de, Thorndike diría, un ensayo-error, hasta que encuentro la mejor manera de hacerlo y a partir de ahí comprender, aceptar e interiorizar esa como la manera más adecuada en un determinado contexto para proceder, pensar e inclusive sentir. La integración temporal de la conducta como elemento que exterioriza lo que en voluntad yo pienso y yo siento, es un elemento que tiene que integrarse en esta triada precisamente pienso, siento y hago. La conducta no puede ser independiente, no puede ser absolutamente autónoma, porque responde en su organización y en su ejecución a estas dos dimensiones, tanto a la dimensión cognitiva como a la dimensión emocional. Entonces, de ahí es que sale que usted sonríe o usted no sonríe. Sonríe porque dice, ah, caramba, sonreiré, el día está bonito, dice, pero también siente eso y entonces sonríe. O decide no sonreír porque no le da la gana, porque está cansado, porque durmió mal, lo picaron los mosquitos, le robaron el celular al venir. Es decir,
Hay elementos que tienen que ver con emociones y con pensamientos que generan el que usted se pare, se levante, se duerma, se vaya, entre, se vista de una manera, se vista de otra, haga cosas distintas según cómo está pensando y cómo está sintiendo. La integralidad de la personalidad, porque definitivamente cuando hablamos de la personalidad nos vamos a referir entonces a todos los elementos en estas tres dimensiones. La personalidad de alguien no es solo lo que la persona hace. La personalidad de alguien es la sumatoria de lo que la persona hace, lo que la persona siente y lo que la persona piensa. No son elementos aislados, son elementos integrados. Y la prospección de la conducta, que supone ese análisis sobre qué de lo que estoy haciendo o qué de lo que hice merece volverse a hacer, debe volverse a hacer, me genera satisfacción hacerlo, y entonces supone ese análisis de búsqueda de hasta qué punto lo que estoy haciendo debo seguir manteniéndolo o lo debo modificar o no puedo modificarlo, ¿no? Y vamos a encontrar que, por ejemplo, en los síndromes de ese ejecutivos, el gran problema va a ser esa imposibilidad de modificaciones de conducta. Sigamos. Este es el cuadro que yo les decía, a mí me encantó este cuadro del 2015, Masur Kinswicks sería el autor, que me parece que de una manera muy gráfica, pero además muy sencilla, nos muestra todo lo que hace este lóbulo frontal. Fíjense que tenemos el tema anatómico, tenemos el tema de aportación conductual, tenemos las funciones y tenemos las psicopatologías asociadas. Nos vamos a detener en lo que son las funciones, porque el tema de hoy son funciones ejecutivas, y tenemos que dentro de estas funciones ejecutivas van a estar el control conductual, en primer lugar, la planeación, la flexibilidad mental. Este tema de la flexibilidad mental pienso yo que es tremendamente importante porque nos permite trabajar habilidades sociales. No todas las personas somos capaces de percibir y seguir los cambios de la misma manera. Esto tiene que ver con varias cosas. Uno de los elementos tal vez más fáciles de identificar es la edad. Una persona de edad avanzada, y aprovechando que estamos hablando del adulto mayor, una persona de edad avanzada va a tener menos flexibilidad mental que una persona joven como usted. Por eso en esa discusión o alguna desaveniencia con nuestros padres y nuestros abuelos, usted nunca olvide que usted tiene en este momento más flexibilidad que él. Para él es más difícil cambiar el cajón donde guarda sus pastillas, aunque éste tenga turiru. Termita. Estoy traduciendo. Es más difícil para él cambiar ese cajón. Para usted es más fácil. O sea, si este cajón tiene termita, entonces las pastillas las pongo en la gaveta de allá. O las dejo en el cajón de adentro o las cambio al refrigerador. En el adulto mayor es más difícil esto. Él quiere que esas pastillas estén en ese cajón porque durante años han estado ahí y porque él no ve la razón por la cual tenga que cambiarlas. Y puede enojarse o puede molestarse si intentamos cambiarle ese hábito de guardar las cosas en un determinado lugar. Esto tiene que ver con que él tiene menos flexibilidad mental que usted. Usted puede adaptarse de mejor manera a un cambio que él. En el tema de la memoria de trabajo, que ya lo hemos explicado, va a recaer obviamente la posibilidad del uso de toda la información que tenemos y de toda la necesidad de interactuar con las personas, y la fluidez, que tiene que ver con los elementos fundamentalmente verbales dentro del estudio de, por ejemplo, la facilidad con que puede transcurrir
una conversación, la facilidad con que él puede encontrar las palabras que busca, la facilidad con que esta persona es capaz de mantener un discurso o mantener un hilo conductor en una conversación que mantiene con nosotros, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con fluidez. Nos pasa muchas veces, y en generaciones jóvenes, inclusive como ustedes, es cada vez más frecuente la famosa expresión, ¿qué es esto? Y no solo lo hacen personas de mi generación ni de generaciones más antiguas, sino también lo hacen ustedes. ¿En qué caso hacemos esto? ¿En qué caso hacemos eso? Cuando se está buscando un término y no lo hallamos, ¿cierto? Es como, ¿no? Miramos arriba, bien interesante, ¿no? Miramos el techo como si el techo hubiera la palabra, estuviera ahí guardada, ¿no? Miramos arriba y esta expresión motora, ¿no? De búsqueda, no encuentro la palabra. Claro, nos dicen muchas veces eso en los exámenes también, ¿no? Doctora, yo lo sabía, ¿no? Acabo de entrar y lo estaba repitiendo en mi mente. Y no estoy diciendo que eso sea mentira. Alguna vez sí, habrá sido mentira, pero en general, cuando usted dice se me fue, ¿cierto? Sé lo que quiero decir, a ver, se refiere a tal cosa y uno da hasta el concepto de eso, pero no encuentra la palabra, ¿cierto? Si nos pasa a personas de nuestra edad y les pasa a personas de su edad y cada vez más frecuentemente, es muy interesante el estudio de la memoria actual. Ustedes tienen olvidos que en generaciones pasadas, a la edad de ustedes, aparentemente no se tenían. Y esto tiene que ver, obviamente, con los elementos a los que ustedes están expuestos y a los que no estuvimos expuestos nosotros. Y a los que no estuvieron expuestos nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces hablamos de que las generaciones van a ir entonces manifestando una modificación en este funcionamiento del cerebro. No es que el cerebro se modifica, no es que mi cerebro es un poco más grande que el de ustedes o un poco más chico, no es que el de ustedes tiene una parte que el mío ya no tiene porque es un modelo más antiguo y entonces nací sin eso. No quiere decir esto, quiere decir que aunque el cerebro anatómicamente es el mismo y funcionalmente tiene las mismas posibilidades de hacer lo mismo, la forma de interacción y de funciones que se desarrolla en su interior cambia según a qué está expuesta la persona. Yo recuerdo que hace 200 años, cuando yo estudiaba psicología en la Universidad Mayor de San Andrés, una de las primeras pruebas que a mí me enseñaron fue la famosa prueba de Wechsler. Y nosotros hicimos un trabajo de adaptación del Wechsler a población rural de la ciudad de La Paz. Para hacer esto, tuvimos que considerar, antes de calificar la prueba, que las personas de Guatajata, por ejemplo, no estaban expuestas a los estímulos que una persona que pudo observar Wechsler estaba expuesta. Por tanto, considerar que yo podía medir una habilidad o una función ejecutiva en esa persona que no había ejercitado esos contenidos era absolutamente injusto. Y entonces el estudio se volvió adaptación del Wechsler a población rural de la ciudad de La Paz. En este sentido de que las funciones se van a ir desarrollando a medida que los estímulos y el cerebro enfrente y esté expuesto a determinados elementos. Sigamos con la siguiente. Entonces ahora vamos a hacer una descripción que a mí me ha parecido muy didáctica. Esto lo hemos extractado de un curso de neuropsicología del adulto mayor del Instituto Europeo de esta población, y es una descripción del lóbulo frontal que nos permite muy rápidamente identificar los segmentos de este lóbulo prefrontal que nos serviría para entender de qué manera
interactúa todo esto en las funciones ejecutivas. Incluye la corteza prefrontal, lo que hablamos de la región dorsolateral, que la tienen ustedes marcada como el café más oscuro en la parte superior, la orbitofrontal, que tiene que ver con el naranja un poquito más claro en la parte delantera, y también la ventrolateral y medial, que es la región en el verde limón. La actividad básica de esta región del cerebro se va a asemejar a lo que sería la orquestación o la dirección de orquesta de una sinfonía a la cual le vamos a llamar las funciones ejecutivas. Entonces, hay alguien que se para adelante, como estoy parada yo en este momento, para marcarles un poquito en qué orden vamos a ver, qué cosas vamos a hacer y que les voy diciendo de qué manera vamos a ir avanzando. Pues en nuestro cerebro existe también ese director de orquesta y se identifica al lóbulo prefrontal como ese director. Veamos uno por uno. Aquí tenemos la corteza prefrontal dorsolateral, que va a estar encargada de lo que es la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la planificación, la inhibición, el razonamiento abstracto, la toma de decisiones. Por tanto, ustedes verán que en realidad cuando muchos autores definen las funciones ejecutivas como la capacidad para organizar, tener varias alternativas, que sería flexibilidad cognitiva y fluidez verbal, no estamos siendo justos con todo lo que suponen las funciones ejecutivas. Estamos solamente considerando un aspecto de este, que es la parte precisamente dorsolateral. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos la corteza ventrolateral, donde vamos a tener la multitarea, el control de las emociones, la fluidez verbal, volvemos a la inhibición, el procesamiento semántico, que supone el proceso de darles significado a las cosas, y la toma de decisiones nuevamente. En la siguiente tenemos la corteza prefrontal, orbitofrontal, donde vamos a tener ubicadas lo que es la conducta social, la cognición social, la personalidad, la inhibición, la resolución de conflictos, y nuevamente volvemos a la toma de decisiones. Y es la tercera vez que hablamos de toma de decisiones, es la tercera vez que hablamos de procesos inhibitorios también. Vamos a la siguiente. La corteza prefrontal medial, que va a suponer de manera ya directa lo que es la regulación de la motivación, las emociones, la cognición social, nuevamente toma de decisiones, inhibición, el control y lo que se llama la moralidad y la ética. Entonces, verán que, por ejemplo, para aquellos que trabajamos en el ámbito de la psicología, esta es una de las regiones más importantes, ¿cierto? Lo hemos dicho varias veces, el dicho de que te quiero con todo mi corazón en realidad no es correcto, ¿cierto? La frase correcta sería te quiero con toda mi amígdala, ¿cierto? O podríamos decir con todo mi sistema límbico, que ya reuniría a otros elementos estructurales del cerebro que en realidad tienen que ver con este manejo emocional. Sin embargo, el corazón, claro, se ve más bonito, es más comercial en una tarjeta, no se vería muy bien un cerebro con una flecha cruzada en una tarjeta, ¿cierto? El mensaje pensaríamos que es quiero matarte en lugar de te amo con todo mi ser, pero en realidad es mentira que amamos con el corazón. Felizmente, amamos con la cabeza. Y uno de los programas que deberíamos instaurar desde las ciencias de la educación, la pedagogía, la psicología, sería, en lugar de empezar con los adolescentes con educación sexual, genitales, testículos y todo esto, deberíamos empezar afirmándoles y diciéndoles que la ciencia ha demostrado que su cerebro es el que va a generar las emociones.
y que no van a estar guardadas en este órgano que es corazón y que es independiente a lo que yo quiero en la vida. Si nosotros hiciéramos esto, sin duda contribuiríamos a que los jóvenes tomen mejores decisiones, a que los jóvenes no piensen que el amor es algo que le cae a uno y que Cupido viene y lo flecha, ¿no? Uno entendería que puede estar Cupido por ahí, pero gran parte de la decisión es de uno mismo, ¿cierto? Entonces, esta parte emocional, además, en las personas adultas mayores, va a ser algo que tenemos que manejar con mucho cuidado. Dentro de los proyectos que nosotros tenemos y que en otro momento les voy a mostrar, una de las acciones que nosotros desarrollamos como Instituto de Neurociencias en los programas es el mantenimiento emocional de la persona en cualquier condición, puede ser persona con cáncer, persona con demencia, persona con problema de aprendizaje, persona con alteración genética vinculada al aprendizaje. Utilizar las funciones ejecutivas como manera, método, estrategia, instrumento de mantenimiento emocional. Son las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, las que nos van a ayudar en este mantenimiento emocional. Bien, me parece que hay una más, sí. Entonces, cuando hablamos de la descripción de las funciones ejecutivas en el adulto mayor, nuevamente nos remitimos a un modelo que nos ha planteado Tirapu en el 2001, que es un modelo que nos habla de las funciones y de qué manera estas funciones en el adulto mayor pueden ser susceptibles o vulnerables a alteraciones. Quiero, antes de leer esta tabla, en realidad, recordarles lo que habíamos dicho en la primera clase. Las teorías del envejecimiento nos dicen que no es sinónimo de envejecimiento déficit, no es sinónimo. No es sinónimo de envejecimiento deterioro. La palabra correcta sería que el envejecimiento puede estar ligado o relacionado a la disminución. Pero disminución no necesariamente es deterioro. Y no necesariamente es déficit. Puede serlo, pero no necesariamente. Por tanto, no debemos ver el proceso de envejecimiento y la tercera edad o cuarta edad, como ahora ya se plantea, como una etapa de sufrimiento de la persona. No debemos pensar que envejecer es malo y no debemos pensar que envejecer nos quita algo. De hecho, en los países altamente desarrollados, el envejecimiento viene a ser la etapa adulta mayor, viene a ser el momento en que la persona puede disfrutar de más cosas. Evidentemente no es lo mismo disfrutar de un partido de fútbol a los 30 años, jugando digo, ¿no?, que disfrutar de ese partido a los 90. Claro que no es lo mismo. O sea que tampoco perdemos de vista que es cierto que en ese decaimiento de fuerza, en ese decaimiento de agilidad, en ese decaimiento de todo ese contexto fisiológico del cuerpo humano, van a haber repercusiones y van a haber consecuencias como menores capacidades para hacer ciertas cosas. Pero tenemos que diferenciar lo que es el envejecimiento normal de lo que es el envejecimiento patológico. No todo envejecimiento es patológico. Conocemos muchísimas personas que tienen en realidad una gran habilidad para hacer muchísimas cosas en edades muy avanzadas. Y para eso les voy a mostrar un videíto que es precisamente de una gran investigadora que es la doctora Brenda de la Universidad de Montreal en Canadá, que el año pasado, en el mes de julio, el 18 de julio, cumplió 100 años. Y ella sigue yendo a la Universidad de Montreal. Ella no es docente regular de la universidad, es docente emérita y ella continúa yendo a su oficina y haciendo muchísimas cosas. No es ese.
ese es el de Kendall. Debe llamarse Brenda, ¿ya está? No, este es el de Kendall. No es ese. Sí. Miller. Doctora Brenda Miller. Esta científica que ustedes van a ver cumplió el año pasado 100 años. Y la entrevista que vamos a ver es una entrevista que ella da explicando un poquito el origen de un paciente que para ustedes debe ser bastante conocido. Hay un paciente que se llama HM. ¿Alguien me ayuda? HM. En neuropsicología o en psicología les han debido hablar de un paciente a quien se le realizó una operación en la cual se tocaron estructuras mediales para evitar en él convulsiones. Este paciente sufrió un accidente a los 9 años y como casi 27 años después fue sometido a una cirugía para evitar precisamente las convulsiones en él. Se logró que nunca más convulsionara, pero nunca más pudo retener nueva información. En este caso se basa una película muy famosa que ustedes han debido ver y disfrutar mucho, que se llama Como si fuera la primera vez, ¿cierto? De una persona que sufre un accidente y a partir del accidente recuerda todo lo pasado, pero no puede almacenar ni un día más, ¿cierto? Este paciente se lo denomina HM, no es su nombre, son las iniciales de su nombre y su apellido. Y quien trabajó con este paciente, que es famoso dentro de la revisión histórica, es esta señora. A ver. I was born in 1918. My father was a musical critic on the Manchester Guardian. He was 23 years older than my mother. She came from Birmingham and she had just had some sort of office job in Manchester, and she'd gone to my father for singing lessons. Because of the Manchester Guardian connection, she got me into Withington Girls' School, which is a very good school. Definitely I wanted to go to Cambridge. I loved Cambridge so much, I certainly wanted to stay on. Besides, what do you do in psychology? That was the beginning of World War II. I was with my mother that morning, I remember, that when war was declared. And everybody was very scared by the unknown. We adapted all our things into tests for air crew as to whether people should be in fighters or in bombers. I was working in a radar establishment, and so was Peter Milner, whom I married. And Peter was invited to come to Canada to set up the beginnings of Canadian atomic energy research. We didn't know that we were going to Montreal, you know, we just told you going to Canada. I found a position at the Université de Montréal, the newly founded Institute of Psychologie. I had sort of kept tabs of what was going on at McGill, and then I would attend the seminars out of interest in the evening. Donald Hebb ran a seminar, and I attended that. Once I met Hebb, I really wanted to do a PhD with him. I think, and he got permission from Penfield to send one graduate student to study the patients at the neuro. And so one day Hebb said to me, "Would you like to go, you know?" And that was June 1950, and I said yes. And from then on, I knew that was what I wanted to do. All the operations for epilepsy are done on one side of the brain, not both. Patients would come to me, and especially the ones with left-sided lesions, and they would say, "Oh, I have such trouble with my memory." But I had never been terribly excited about memory. If a patient comes to you and says, "I have trouble with my memory," you should not reply, and I didn't. You shouldn't say, don't talk to me about memory. I'm here to study perception, or I'm here to study the motor system. Don't want to know about memory. You should be very quiet as a mouse and you should listen. And so from then on, because the patients said they had memory trouble, I switched the focus of my research to memory. And now I'll call on Dr. Brenda Milner, who will speak about memory mechanisms. Memory mechanisms and the study of the temporal lobes go hand in hand. As I was to learn very quickly, when I came here for the first time in 1950, after Don Hebb said to me, "You're supposed to be interested in the thought processes
How would you like to go up to the Neurological Institute and study some of Wilder Penfield's patients with temporal lobe epilepsy? I now invite Dr. Brenda Milner to say a few words. Dr. Milner. After all these years and many years here at McGill. Bien, también lo van a tener en la plataforma y para poder ver, hay imágenes realmente extraordinarias de lo que ha hecho la ciencia en el 1945. ¿Vieron la Universidad de Montreal en el 1945? Era un edificio enorme, ¿verdad? Tenemos que ser animados a que nosotros estamos empezando y que algún día se van a reflejar imágenes como esas también aquí en nuestro país. Fíjense lo que ya se hacía en 1945. Yo los invito a que realmente vean todo ese material porque es extraordinario. El señor que fue enfocado 2 veces con lentes es Donald Hebb. Donald Hebb es un científico que ha contribuido enormemente en el estudio de lo que son el sistema nervioso, ha trabajado mucho en lo que son los sistemas celulares, es una autoridad dentro de lo que es la historia de la psicología y la neuropsicología y la psicología fisiológica, y él fue el profesor de ella. Ella fue alumna directa de Hebb y desarrolló obviamente con él el estudio de HM, ¿no? Que es un estudio que me imagino llegando a casa y los que están siguiéndonos desde casa van a ponerse a buscar inmediatamente. Bien, me parece que esa es la última, tenemos una más. En las alteraciones de lo que es las funciones ejecutivas en el adulto mayor y tratando de sintetizar un poco entonces cómo esto va a afectar al adulto mayor, vamos a encontrar fundamentalmente que la dificultad en el adulto mayor puede representar esa organización del día a día. Porque en esa organización del día a día tenemos lo que son el olvido de rutinas, tenemos lo que son conductas sociales desinhibidas, tenemos el pensamiento concreto con dificultad para generar y comprender conceptos abstractos. Resulta más difícil hacer la integración de algunos elementos del día a día. No se puede aprender lo nuevo utilizando los contenidos del pasado, por tanto, aunque los contenidos del pasado están más intactos en las personas adultas mayores que los contenidos nuevos, el problema va a ser que no pueden utilizar esta habilidad del pasado para aprender las nuevas cosas. Para nosotros sería muy fácil, en función a lo que ya sabemos, aprender lo nuevo. Para ellos es más difícil este aprendizaje de lo nuevo, aunque tengan un repertorio del pasado muy bueno. Pueden presentar parafasias, entendiendo las parafasias como los errores en el lenguaje, errores que pueden ser de 3 tipos. Podríamos hablar de lo que son las parafasias morfémicas, como el inventar palabras. Un invento de palabras muy común es, por ejemplo, ordenación. La palabra ordenación no existe, es orden. Y de orden, la persona se acuerda que hay palabras que se ponen ción y se hacen como oración, como canción, y le pone la misma terminación a esa palabra. Terminar, terminación supondría un proceso en el cual estoy terminando algo, ¿cierto? Entonces, ordenación es una palabra que no existe y que se utiliza muy frecuentemente, ¿cierto? Entonces, como esta, son las parafasias morfémicas. Otros errores muy comunes pueden ser el invertir los fonemas al momento de decir una palabra, como decir, por ejemplo, cajetilla, en vez de decir la palabra carretilla, donde hay un fonema que se pronuncia de manera errónea y que aparentemente cambia el sentido de la palabra, hasta las parafasias en las cuales yo sustituyo una palabra por otra, pero que tiene alguna relación. Y entonces al joven, en vez de decirle siéntese en la banca, porque esta puede ser una banca, puede ser una silla, le digo siéntese en la mesa.
Si yo le digo al joven, siéntese en la mesa, no creo que el joven se vaya allá. Porque yo hice el gesto que acompaña esa acción de siéntese en la mesa, que quise decir siéntese en la silla o en la banca. Pero entre mesa y silla hay una correspondencia, los dos son muebles. Y sabemos que están supeditados a un salón como de clase. Pero si yo le digo siéntese en la lechuga, ahí lo saqué completamente de contexto, ¿cierto? Ahí ya no puedo interpretar nada. Siéntese en la lechuga. No, siéntese en el ropero, sí, ya sabe dónde sentarse. Siéntese en el toco, lo entiende perfectamente. Pero en las parafasias cambiamos o cometemos errores en el lenguaje y esto puede ser muy común en las personas adultas mayores. El pensamiento egocéntrico, donde la persona, como en años iniciales, cuando éramos muy chiquitos, sabemos que el egocentrismo en la persona suele estar permanente hasta alrededor de los 5 años, ¿cierto? Él es el centro de atención. En las etapas adultas mayores, el egocentrismo vuelve. Es decir, yo siento y creo que todo tiene que estar en función a lo que yo tengo que hacer, a lo que yo decido, y por eso cuando él dice, quiero ir a la misa mañana, y usted le dice, pero mañana es feriado, ¿no? Mañana es feriado, no va a haber iglesia abierta. ¿Va o no va? ¿Va o no va? ¿El adulto mayor va o no va? La mayoría de los adultos mayores va a ir igual. Le vale madres lo que usted le diga. Lo que importa es lo que él piensa. Cuando le manda a comprar pan y usted vuelve y dice, no hay pan, ¿va o no va? Va a verificar si no hay pan. Porque él cree, ¿cierto? Si siempre hay pan en esa tienda. He ido miles de veces y hasta ahora siempre hay pan. O sea, él tiene una idea y en función a esa idea es muy difícil moverlo. Y la toma de decisiones va a ser de estas 3 maneras posiblemente. O va a ser una toma de decisión dubitativa, es decir, indecisa, una toma de decisión con un preámbulo de antes de tomarla, que es dubitativa. Puede ser carente, es decir, no hay respuesta. Vamos a tal lugar. ¿Quieres ir? ¿Comeremos tal cosa? No toma decisiones. O puede ser impulsiva. Hagamos tal cosa. No, hagamos ya. ¿No? O sea, muy abruptamente toma decisiones, saca las cosas, mete las cosas, abre las cosas. Entonces vamos y se atropella para salir. Entonces hay toma de decisiones que pueden ser muy impulsivas. Con eso creo que quiero concluir con una presentación autorizada del doctor Foster. Yo estuve en comunicación con él el día domingo y créanme que ha sido una experiencia inolvidable el poder tener un contacto directo con este señor. Él muy gentilmente me autorizó el día de hoy mostrarles estas 2 diapositivas que son de él, de una presentación que él hizo sobre funciones ejecutivas en Medellín, Colombia, y que me parece que nos va a dejar pensando un poquito en el tema precisamente de las funciones ejecutivas y su importancia en todas las edades. Fíjense, las funciones ejecutivas principales van a ser la planificación, la atención ejecutiva, la memoria operativa, la toma de decisiones y el control inhibitorio. Todas estas están bajo el control de la corteza prefrontal. Creo que ha quedado claro para todos nosotros que esta corteza prefrontal va a ser la orquestación de las funciones ejecutivas. La educación inicial va a facilitar el desarrollo de las funciones ejecutivas del niño con 2 fines, con el fin de formar y ensanchar sus redes corticales
mientras a más elementos esté expuesto un niño, la posibilidad de que este niño pueda establecer más redes neuronales y pueda mejorar sus capacidades para aprender es mayor. Y a esto yo discrepo que le llamemos estimulación temprana. Discrepo porque considero que es estimulación, que no necesita el término de temprano, porque temprano nos haría pensar en antes de tiempo. Y en realidad la estimulación es parte del tiempo y el desarrollo de la persona. Por tanto, veremos cómo la exposición a todo tipo de elementos va a ser importante para extender estas redes neuronales. La utilización de estas redes en ciclos sucesivos y simultáneos, que es lo que va a permitir lo que llamaríamos la madurez cognitiva, emocional y social. Mientras más prontamente hagamos ejercicio de nuestras funciones ejecutivas, mejores serán nuestros resultados de ejecución en estas tres áreas, en el área cognitiva, en el área emocional y también en lo social. La corteza anterior de los lóbulos frontales o corteza prefrontal es la última parte de la corteza en desarrollarse tanto en el curso de la evolución como en el desarrollo del individuo, en el cual no alcanza madurez completa hasta la tercera década de la vida. Esto, entonces, nos permite entender de que cuando decimos que las personas tienen un propio proceso de maduración, no estamos equivocados. Fíjense que recién para la tercera, es decir, alrededor de los 30 años, debemos esperar que una persona haya alcanzado tal vez el pico más alto de su maduración. Por tanto, los que están por debajo de eso, tranquilos, hay tiempo, están todavía en proceso, ¿cierto? Y eso es muy positivo. A veces cometemos el error, y nos pasa también a los docentes, de creer que cuando recibimos al estudiante y el estudiante ya tiene 18 años o 19 años en adelante, ya tiene que ser una persona hecha y derecha. En la casa es antes. Cuando uno llega a los 12, 13, 14, ya 15, obvio, se cree que la persona ya tiene que ser suficientemente madura para todo. Pero el estudio de las cortezas nos dicen que no necesariamente esto ocurre así, que recién vamos a adquirir tal vez el mejor momento de esa maduración llegando a la tercera década de vida. Y finalmente, él nos va a plantear que la educación del niño requiere de modo esencial el aprendizaje temprano en el uso de funciones ejecutivas. Aunque las funciones ejecutivas se van a ir desarrollando a lo largo de la vida, no podemos pretender que un niño utilice estas funciones ejecutivas como la utilizaría usted, porque usted ha ejercitado muchísimas más veces el control, la inhibición, la fluidez, la flexibilidad, la planeación, ya se ha caído y levantado muchas más veces que un niño. Por tanto, dejar que el niño comience a ejercitarlo desde chico puede ser muy positivo, pero no debemos esperar lo mismo de esas funciones ejecutivas en un niño que en un adulto. Pero además, aunque es bueno el manejo de lo que serían los elementos que rodean a la persona, como por ejemplo los usos tecnológicos, debemos tener cuidado, nos dice en el segundo párrafo de esta presentación, la informática es útil para facilitarle al niño la adquisición de conocimientos, pero hay que evitar que sirva de sucedáneo de las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir sucedáneo? Copia trucha. Esto sí es trucho. Es mala copia de algo. Tengamos cuidado de que el uso tecnológico, el uso de distintos medios, tecnologías, lo que él denomina el uso de la informática, es muy útil. El problema es cuando este uso sustituye el buen ejercicio de las funciones cognitivas y, peor aún,
el buen uso de las funciones ejecutivas. Y entonces estos automatismos a los que llegamos reemplazan de alguna manera, en una mala copia, nuestras funciones. Han estado circulando estos días bastantes memes sobre la reflexión de lo que nos está quitando, por ejemplo, el WhatsApp, ¿cierto? Cómo el WhatsApp está evitando el relacionamiento personal. Me resulta cada vez más difícil hablar con el joven, sin embargo, me resulta más fácil pasarle la tarea por el WhatsApp. Entonces, cuando lo tengo delante y tengo que decirle, a ver, joven, lo que usted va a hacer es, uno, va a hacer una revisión teórica de luego va a hacer, me resulta difícil en ese contacto persona a persona, pero me resulta muy fácil si se lo tengo que escribir. Mejor aún si se lo pongo en un audio, ¿cierto? Más fácil todavía, o le dicto a mi celular que lo escriba. Entonces, podemos cometer el error en este saber que si el uso de la informática y la tecnología nos va a facilitar el aprendizaje, podemos cometer el error de caer en que esto se implante en nosotros como una mala copia del verdadero ejercicio de nuestras funciones ejecutivas. Bien, muy bien, con eso y la posibilidad de iniciar un trabajo con el doctor Fuster de aquí en adelante, para lo cual obviamente ustedes van a estar invitados a los que les interese participar en un estudio con él a futuro. Lo seguiremos conversando. Él nos mandó ayer esta presentación con el interés que él tiene de seguir estudiando funciones ejecutivas. Terminamos la clase de hoy. Nos vamos a 3 minutitos a un corte comercial y en 3 minutitos retornamos con el siguiente curso.